Segura, Gabriela Segura, nos va a contar sobre las diligencias que se han realizado específicamente en el restaurante aludido en el marco de la denuncia que afectó al ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, a quien también, Gaby, se le incautó su celular en las últimas horas, ¿no? Buenos días. Hola, Gaby. Hola, muy buenos días. Claro, fue una jornada bastante movida en torno a este caso, a esta grave denuncia que pesa sobre el ahora ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, de violación y que está siendo investigada, por supuesto, por la Fiscalía Centro Norte. Y una vez que conocimos este caso, que se dio a conocer esta denuncia de manera pública, vimos también cómo se llevaron adelante una serie de diligencias en varios lugares. Por una parte, en este restaurante de comida peruana que queda ubicado en la calle Merced y que justamente hasta donde habría asistido la ex autoridad con quien denuncia haber sido víctima de este ataque sexual. Ahí es donde estuvo justamente la Policía de Investigaciones recabando y incautando también las cámaras de seguridad, todo esto con el objetivo de poder esclarecer cuál fue la dinámica de ese encuentro que se sostuvo en ese lugar. Además de poder conversar también con el administrador del local y también con los trabajadores para ver si es que ellos se habían percatado de la presencia del ahora ex subsecretario. Diligencias que también se realizaron en el hotel donde se desplazó el subsecretario con la víctima y donde, de acuerdo a su propia denuncia, habría ocurrido esta violación. También estuvieron en este lugar, también por supuesto recabando testimonios e incautando las imágenes que puedan ser claves para esta investigación que se lleva adelante por este hecho que habría ocurrido el pasado 22 de septiembre. Luego que, de acuerdo al relato de la presunta víctima, ellos tienen este encuentro en un restaurante peruano, beben una cantidad considerable de alcohol, se desplazan hasta este lugar que justamente es el hotel donde el ex subsecretario se quedaba mientras realizaba sus funciones en Santiago, y al otro día ya despierta con signos de haber sufrido un ataque sexual. Se han estado realizando diversas diligencias, se habrían tomado incluso ya algunas declaraciones, además de la incautación, muchachos, del teléfono celular de Manuel Monsalve. Todo esto también va a ser clave. Se hablaba del sistema de mensajería que tendría la autoridad y que podría ser bastante encriptado y que podría ser aún más difícil llevar adelante todas las diligencias que se están realizando en torno a este caso. Bien, bueno, Gaby, bueno, ahí tenemos también las diligencias que hacía la Policía de Investigaciones en un lugar que es clave, ¿no? El lugar donde se junta el subsecretario, el ex subsecretario ahora, con la funcionaria del Ministerio del Interior, donde comparten esta comida y donde, según su denuncia, ella dice que pidieron cada uno 2 pisco sour y un tercero que se toman a medias. Ahí parte esta denuncia y luego de ese lugar se dirigieron al hotel donde pasan la noche. Ahora, lo que está haciendo también aquí, Gaby, el fiscal Armendáriz, es ir acreditando desde el inicio. O sea, en este caso, por ejemplo, desde el vínculo laboral que ellos tenían y si además ese vínculo laboral trascendía, de acuerdo al relato de la víctima, a otra esfera, que es la esfera más bien social, de haber concurrido a este restaurante, de haberse juntado fuera del horario laboral, y de las fiestas patrias. Claro. Vemos que estaba todo Chile festejando las fiestas patrias en base al relato, ¿no? XXL, y que al día siguiente el subsecretario tenía una actividad de prensa, un punto de prensa donde iba a dar cuenta del balance de fiestas patrias. Ahora, lo que llama la atención es por qué eso no se hace. Punto de prensa al que él no va. Sí, ¿por qué no lo hace en definitiva? Y ahí hay un interrogante que todavía tendrá que dilucidar, pero son las primeras diligencias del caso y lo que debiéramos quedarnos atentos ahora, Gaby, también es saber si es que el fiscal Armendáriz va a pedir alguna audiencia de formalización con los antecedentes que va a recibir, ¿no?
Sí, claro que sí, Cari, es parte de lo que vamos a ver que pueda ocurrir durante los próximos días. Esta es una investigación bastante incipiente. Ya se tomaba, por supuesto, todos los exámenes médicos a quien denuncia haber sido víctima de esta violación. Ahora, por supuesto, se está levantando las cámaras de seguridad, se está tomando declaraciones de quienes pudiesen haber presenciado este encuentro y luego también con los antecedentes, por supuesto, que vamos a estar muy atentos también a cuál va a ser la determinación del Ministerio Público en torno a este caso. Sí. Todo esto también, Gaby, de acuerdo a lo que se pueda obtener en el celular. Claro, viene llegando a esta hora el nuevo subsecretario del Interior, Luis Cordero, exministro de Justicia, y vamos a ver cómo se produjo, que es una gran interrogante, la asunción en el cargo de los dos. A lo mejor solamente firmaron el decreto, no hubo ceremonia, no hubo nada. Sí, dada el entorno, ¿no? El contexto. Es un traspaso de mando bien particular porque él pasa de ser ministro a subsecretario, No recuerdo un paso, porque generalmente un subsecretario después pasa a ser ministro, sí, pero al revés, no recuerdo que se haya dado de esa forma. Ahora, él cuando asume ayer, ya se sabía su nombramiento, dice que está muy feliz de seguir sirviendo al gobierno. Y ahí está la clave quizás respecto de la forma en que el ministro de Justicia asume este nuevo desafío, que tiene que ver con servir al gobierno en cualquier lugar donde el gobierno lo necesite y el presidente también, ¿no? Bien, este sin duda va a ser el tema del día y vamos a estar muy atentos, Gaby, a las repercusiones que esto tendrá y también cómo se va a desarrollar este caso en la justicia. Muchas gracias, Gaby. 16 minutos y vamos a hablar de la noticia más importante que se ha producido en las últimas 24 horas y es la situación que afecta a Manuel Monsalve, quien hasta ayer era una de las autoridades más fuertes del Palacio de la Moneda frente a la crisis de seguridad, uno de los mejor evaluados del gobierno también. Una carrera política que ha tenido un largo recorrido en el Congreso primero y que en los últimos 3 años se había consolidado en el Ejecutivo y liderando la Subsecretaría del Interior. Ojo que su nombre siempre sonó como posible ministro del Interior, incluso cuando ministro de Seguridad. Cuando existiera el Ministerio de Seguridad Pública que se está tramitando en el Congreso. Y por lo tanto, se manejaba esa posibilidad o que fuera una carta al Senado. Fíjate que yo le pregunté, cuando vino a una entrevista contigo en directo, si iba a postularse al Senado. Fuera de cámara, por supuesto. Y él ahí se sonrió, no me quiso contestar, pero había una posibilidad cierta de que él, incluso se especuló en un minuto, que él abandonara el cargo de la subsecretaría para postular al Senado. Bueno, un escenario que cambió radicalmente después de que ayer se conociera que existe una denuncia en su contra donde lo acusan de violación. Es una denuncia que se presentó el 14 de octubre ante el Ministerio Público. Es una denuncia que el Ministerio Público preliminarmente chequeó y decidió avanzar con la investigación, porque también existen casos donde el Ministerio Público estima que no hay antecedentes para investigar, pero aquí decidió seguir adelante. No solamente seguir adelante, sino que dejó en manos de uno de los fiscales más experimentados en este tipo de casos la situación, como es el fiscal Javier Armendáriz, de la Fiscalía Centro Norte, que es el fiscal regional de la zona Centro Norte y quien ya había investigado casos de delitos relacionados con este tema. Por ejemplo, el caso Lavanderos y el caso de Fernando Caradima. Por lo tanto, tenía una experiencia en el tema. A ver, toda esta denuncia se remonta al 23 de septiembre. Ese día, el ex subsecretario tenía que hacer un punto de prensa justamente para hacer un balance de lo que fueron, recuerdan ustedes, las fiestas patrias XXL que tuvimos este año. Él tenía que hacer un punto de prensa para hacer un balance de los accidentes, los muertos que hubo ese fin de semana, etcétera. Un balance que lo iba a hacer junto a Carabineros. Sin embargo, a última hora, el equipo de comunicaciones del Ministerio del Interior señaló que él no iba a participar de esa actividad. Y justamente la denuncia tiene que ver con lo ocurrido ese día 23 de septiembre, porque la noche anterior Manuel Monsalve se juntó con una funcionaria del Ministerio del Interior, funcionaria de 32 años, con quien compartieron en un restaurante peruano ubicado en el centro de Santiago, donde habrían consumido alcohol.
Y luego de aquello, según consta de la denuncia de esta funcionaria, dice que acudieron al hotel donde el subsecretario estaba alojando. De ahí ella dice no recordar nada y al día siguiente haber despertado en ese hotel. Es parte de la denuncia que ahora va a tener que investigar la justicia. De hecho, funcionarios de la PDI acudieron al restaurante peruano para incautar las cámaras, sí, las imágenes. También al hotel. Ahora, difícilmente pudieron encontrar imágenes porque cada 15 días las imágenes de los discos duros se van borrando, por ejemplo. Así que forma parte de la investigación y de los datos que empieza a recabar la Policía de Investigaciones y la Justicia para dar curso a esta investigación. Bueno, ayer, después de que el caso trascendió a los medios de comunicación, específicamente al vespertino La Segunda, que traía esta información, 2:15 de la tarde se produjo la renuncia de Manuel Monsalve a su cargo en el Palacio de la Moneda. Vamos a escuchar lo que dijo y luego analizamos qué cosas son las que llaman la atención en este caso. En primer lugar, quiero informar que he presentado mi renuncia al presidente de la República. Lo he hecho porque, como ustedes saben, durante esta semana se ha presentado una denuncia en mi contra. Yo tengo que garantizar, y eso fundamenta esta decisión, el normal funcionamiento del gobierno en primer lugar, pero en segundo lugar, en el ejercicio de mi cargo como subsecretario de Interior tengo una relación directa y cotidiana con el Ministerio Público, con la Policía de Investigaciones y con Carabineros de Chile. Y en el marco de esta investigación tengo que garantizar la autonomía de las instituciones para llevarla a cabo. Y creo que eso es incompatible con el ejercicio de mi cargo. Por lo cual, quiero reiterar, he presentado mi renuncia a partir de ahora al presidente de la República. Bueno, él dice además que va a demostrar su inocencia, ¿no? Y por lo tanto, de esa manera queda como ciudadano enfrentando a la justicia. ¿Por qué es tan relevante lo que dice? Porque tiene mucha razón en algo. El Ministerio del Interior, en el que él estaba trabajando como subsecretario, tiene a su cargo las policías. Y por lo tanto, necesariamente, las dos policías, ¿no? Y por lo tanto, necesariamente el fiscal Armendáriz iba a tener que trabajar con una de las dos. Por lo tanto, era muy complejo que las policías, que la Policía de Investigaciones o Carabineros, investigara a una autoridad bajo la que están al mando, claro, ¿no? O sea, tienen relación todos que los días. Tienen relación todos los días y que hay una superioridad de poder. No podían investigar a una persona que estaba por sobre ellos. Por eso también, no solamente desde el punto de vista ético, sino que también desde el punto de vista institucional, es que él pone su cargo a disposición, renuncia, básicamente, a la Subsecretaría del Interior. Ahora se aplica el criterio TOA, que dice que aquella persona, funcionario, autoridad que esté formalizada, tiene que dar un paso al costado para que la justicia pueda seguir la investigación. Claro. Pertinentemente. Y era lo mismo que además se hizo en otros casos, el más reciente, el general director de Carabineros, ¿no? Así es que es el mismo criterio que opera en este caso. Ahora, ¿qué es lo que llama la atención? Llama la atención el fiscal asignado para la causa, que es el fiscal Javier Armendáriz, quien tiene una vasta experiencia, como decíamos, en casos de este tipo y casos delicados. Ojo que los dos casos que nombramos antes y que él investigó, que era el caso Lavandero y el caso Caradima, involucraban a personas que tenían un amplio espectro de poder en el momento que fueron investigados. Lavandero era senador en ese momento y Caradima está a la vista, a pesar de no ser una autoridad elegida popularmente, era parte de la cúpula de la Iglesia Católica y, por supuesto, era la cabeza, ¿no?, de un movimiento muy importante religioso en nuestro país. Por lo tanto, se estima que el fiscal Armendáriz tiene las competencias como para poder indagar un caso tan complejo como este. ¿Qué es lo que llama la atención? Que trasciende también que la denunciante habría concurrido al servicio médico legal a realizarse un peritaje que pide el fiscal Armendáriz y que no solo habría ido al servicio médico legal, sino que lo hace acompañada de la jefa de la unidad de víctimas y testigos de la Fiscalía, que es Cecilia Frey, la hija del expresidente Eduardo Frei. Pero ese gesto también es revelador porque la jefa de la unidad no acompaña siempre a las víctimas a someterse a un examen de este tipo. Entonces también llama la atención por qué ese resguardo, por qué es que le acompañan a la víctima, a la denunciante, a someterse a este examen.
quizás también para resguardar su integridad. Desconocemos si es que ella, a lo mejor, al haber denunciado, pensaba que pudiera estar en riesgo y por lo tanto hay una protección especial. Esos son los elementos que hasta ahora llaman la atención. Y también llama la atención, que fue un aspecto en el que ayer se pusieron los acentos, los plazos, que se le preguntó después cuando habló la ministra del Interior, Carolina Toá, se le preguntó cuándo se enteró el gobierno y ella dijo el martes. Y dijo que le habían dado tiempo al ex subsecretario para que viajara a la región del Biobío, donde tiene a su familia, para que fuera a contarles esta situación antes de que se enteraran por la prensa. Vamos a escuchar lo que dijo el fiscal Armendáriz y seguimos conversando. Lo que voy a decir al respecto es que se trata de una investigación que está en curso, con diligencias ya cumplidas y otras en desarrollo. ¿Cuánto tiempo lleva esto, fiscal? ¿Qué es lo que se puede detallar? Es lo único que voy a decir. No hay más antecedentes que pueda entregar como Ministerio Público, pero se confirma. Efectivamente, existe una investigación, tal cual como se acaba de preguntar. Esa investigación existe y está a mi cargo. Lo primero que me gustaría dejar en claro es que la posición institucional, cargo, poder, etcétera, que tenga una persona, para este fiscal que habla, jamás ha sido un tema que tenga que ver con el resultado o el desarrollo de la investigación. Luego, lo que usted dice de si existe algún requisito de procesabilidad, que es el que se refiere, no hay ninguno que en este momento no nos impida seguir investigando. Y a ver, quería dar detalles un poquito de qué se trata esta denuncia de abuso sexual y hacer una pequeña cronología. Más o menos de la historia, ¿no? De historia, sí. El sábado 21 recibe esta funcionaria del Ministerio del Interior que trabajaba, mejor dicho, con Monsalve, recibe un mensaje a través de una aplicación que se llama Signal, que es una especie de WhatsApp, pero más seguro. Sí. Que puede encriptar de mejor manera los mensajes y que de hecho borra los mensajes después de un tiempo. Es una aplicación que usan varios funcionarios de gobierno justamente para comunicarse de una forma más segura y evitar, por ejemplo, el escándalo que hemos conocido con el caso Audios, donde se han filtrado un montón de WhatsApps. Ella recibe una invitación el sábado 21 para juntarse el domingo 22. Recordemos que estamos en plenas fiestas patrias, estas fiestas patrias que duraron 5 días. Extra large. ¿Sí? Para juntarse el domingo 22 en un restaurante peruano del centro de Santiago. Se juntan a comer en este restaurante peruano. Ellos ya venían trabajando juntos hace un tiempo. Es más, el 2 de septiembre ella había, ojo, 2 de septiembre, estamos hablando cerca de 3 semanas antes a este episodio que estoy relatando, ella habría recibido una comunicación desde el interior de su equipo al Ministerio del Interior diciendo que se le asignaba un nuevo cargo, un cargo que implicaba hacer los viajes a regiones con el subsecretario Monsalve y un aumento de sueldo. Ella pasó de ganar 1.900 millones de pesos a 2.500.000 pesos. Había un aumento de sueldo y un nuevo cargo que implicaba viajar con el subsecretario a regiones. 3 semanas después es que ellos se juntan a comer en este restaurante y señala la denunciante que consumen alcohol. Cada uno se pide 2 pisco sours y un tercer pisco sour se piden que comparten entre ellos. La denunciante señala que después de aquello finalmente ellos se van juntos al hotel donde él estaba alojando, porque él tiene residencia en regiones y usaba este hotel para alojar cuando él estaba acá en Santiago, y finalmente despierta al día siguiente sin saber lo que había ocurrido la noche anterior. Esta es la denuncia donde ella señala haber sido violentada sexualmente y finalmente días después realiza esta denuncia que nosotros conocemos ayer jueves y que el gobierno conoció el martes. Por eso, por ejemplo, hacíamos la pregunta al hashtag DespertaConSHB si considera pertinente la espera que tuvo el gobierno para anunciar esto. El gobierno se defiende diciendo que le dio un plazo prudente al subsecretario para avisarle a su familia, para que viaje a juntarse con su familia y ponerle al tanto de todo lo que estaba ocurriendo. Esa es más o menos la cronología de los hechos que está denunciando esta funcionaria del Ministerio del Interior. Ahora, se trata, ¿por qué tiene tanto impacto? Por la figura de quien se habla. Él era uno de los mejores evaluados en el gobierno en materia de seguridad pública, que ha sido el ámbito más cuestionado.
Entonces, dentro de esa crisis de seguridad pública, él era una de las personas más creíbles ante la opinión pública, quien se desempeñaba mejor ante los medios de comunicación, quien respondía a los requerimientos de la prensa sin trastabillar, por decirlo de alguna manera, y por lo tanto tenía una muy buena valoración, tanto así que se pensaba en él como posible ministro de Seguridad Pública y pudiera haber sido, en el caso de que se aprobara ese proyecto que está en el Congreso, el primer ministro de Seguridad Pública. Por eso tiene tanto impacto lo que pasó ayer y el caso que se ha conocido. ¿Te acuerdas que en algún minuto, cuando se produjo una mesa de seguridad a comienzos de año, en la que iba a participar la oposición con el gobierno? Y la mesa se quebró cuando se conocieron los indultos, ¿te acuerdas? Se retira la derecha o la oposición de esa mesa y en ese minuto se produce un quiebre en el diálogo entre el gobierno y la oposición. La única persona que se decía que podía tender lazos y puentes era el subsecretario Manuel Monsalve. Se hablaba muy bien de él en todos los ámbitos políticos. Por eso ayer veíamos, por ejemplo, un grupo de parlamentarias y de dirigentes de la UDI, mujeres, que reaccionaron frente a esto, y también ocurrió lo mismo en Renovación Nacional, pero estaban muy afectadas. Al igual como estuvo afectada la ministra del Interior, Carolina Toá, cuando ayer sale al patio de Los Naranjos a hablar de esta situación con los medios de comunicación. Estaba visiblemente emocionada porque esta situación toca a una de las figuras más fuertes que había trabajado con ella. Escuchemos en ese momento cómo se vivió cuando la ministra del Interior tiene que informar sobre esta situación. Queremos señalar que evidentemente este ha sido un día difícil. Hay elementos humanos en lo que se ha vivido muy fuertes, ciertamente, pero nuestro trabajo debe seguir adelante. Tenemos una responsabilidad que cumplir y en ese sentido estas definiciones que se han tomado y los nombramientos que el presidente ha resuelto buscan asegurar que las personas que asuman las tareas que es necesario en esta instancia definir, aseguren que haya personas competentes, con conocimiento de la política de gobierno, que están totalmente al día respecto a las definiciones que se han tomado, a las tareas que tenemos. Bueno, ahí está, ella dice y se refiere a la situación como una situación muy compleja. Hay que tener ojo también en las palabras del subsecretario Manuel Monsalve. Él dice que no ha incurrido en ninguna conducta constitutiva de delito. Quizá también ahí hay un mensaje que una vez que avance la investigación vamos a poder descifrar. Respecto a qué se refiere. ¿A qué te refieres con un mensaje en esa frase? Puede haber algún tipo de conducta que no sea constitutiva de delito y que pudiera estar cercana a lo que haya ocurrido. Yo creo que da a entender con esa frase que el encuentro se produce. Claro. Que el encuentro se produce, pero que en la forma en que se produce no hay delito. Es decir, como que yo creo que lo que está queriendo decir es que no hubo un abuso sexual de su parte. Claro. Creo que eso está queriendo dar a entender con esta frase. Es que aquí, ojo con esto. Pero él nunca dice que el encuentro no se produce. Claro, y no dice que no conoce a la persona. No, porque también hay que poner de relevancia. Sería muy difícil decir eso sabiendo que ellos trabajaban juntos. Es que ese es el tema, porque, por ejemplo, en otros casos, uno puede escuchar relatos de personas que dicen haber tomado contacto con... Pero esta era una persona de su círculo cercano. Era una persona que era colaboradora del Ministerio del Interior. Cumplía un rol de asesoría. Sí. Era una persona conocida para él y entiendo que incluso eventualmente pudo haber conocido a integrantes de su familia en algún minuto. Sí, claro, eso es innegable, por lo visto, la relación laboral que tenían ellos. Mira, Karina, el 2 de septiembre la funcionaria recibe un llamado del jefe de gabinete del subsecretario. ¿Qué dice ella en la denuncia? Dice, me llamó para informarme de un cambio de funciones de las cuales no estaba informada. Ante mis nuevas labores habría un aumento de mi remuneración y además tendría que acompañar al subsecretario en sus salidas a regiones y en todas las reuniones que tenga. Lo que acepté. Es decir, ella el 2 de septiembre
El 2 de septiembre, ponga mucha atención a las fechas porque es muy importante esto. El 2 de septiembre recibe un llamado donde le señalan que la cambian de puesto y es un puesto que, en el que tenía que acompañar al subsecretario a regiones, es decir, iban a pasar más tiempo juntos. Y ese mismo día, el denunciado, Monsalve, la cita para comentarle que justamente la habían cambiado de puesto y ella acepta este cambio de puesto. Y según la información recabada, a diciembre del 2023, a diciembre del año pasado, la remuneración de la víctima era de 1.900.000 pesos aproximadamente, y desde enero a agosto del 2024 su remuneración pasó a ser de 2.500.000. Y está todavía, aún no está disponible el sueldo que ella recibió en septiembre. Claro. Ojo, Karina, porque el aumento que ella recibe de sueldo ya data de enero de este año, de enero de este... o sea, habría como comprobar también ese relato. Desde enero a agosto, sí, eso sí, incluso por transparencia lo podríamos hasta comprar nosotros. Sí. Desde enero a agosto a ella le aumentan en 600.000 pesos el sueldo. Y falta ver cuánto le aumentaron el sueldo en septiembre, porque a ella le comunican el 2 de septiembre que hay un cambio en sus funciones. Claro. Habría que ver si ese cambio también equivale a un aumento de sueldo y a cuánto equivale su sueldo de septiembre. Claro. Que ese dato también es importante saberlo. Es súper importante. Y lo que está haciendo hoy día la policía, en base a las diligencias que ha decretado el fiscal Javier Armendáriz, es corroborar el relato. Es decir, seguir cada una de las etapas relatadas, los pasajes relatados en esta denuncia para confirmar su veracidad. Por lo tanto, ayer fueron al hotel, fueron al restaurante para buscar también cámaras de seguridad que pudieran ir reconstruyendo cada una de las partes relatadas por la víctima de esta situación. Ahora, hay que señalar también que el hecho de que te aumenten el sueldo, sea cual sea el aumento, tampoco es prueba constitutiva de delito. No, para nada. O sea, no porque yo te aumente el sueldo, No. esto prueba de que yo finalmente quise abusar de ti sexualmente. No, y además eso se supone que también es parte y puede ser parte de tu buen desempeño laboral. O sea, también es posible que quien hoy día está denunciando se haya ganado ese derecho al aumento de sueldo, claro, y se haya ganado por su trabajo, por su eficiencia, por su perseverancia, pero al menos su derecho a ganar más, esto ¿no? da cuenta que trabajaban juntos, viajaban juntos a regiones, claro, por el cargo que ella tenía y tenían una buena relación, y me da la impresión que entonces Monsalve tenía una buena valoración del trabajo de ella si es que se le aumenta el sueldo finalmente. Claro. A ti te aumentan el sueldo cuando uno valora el trabajo que uno hace. Solo mencionar una cosa, que ayer se hablaba del delito de abuso inicialmente, pero después se constató que era por el delito de violación, la investigación. O sea, la investigación está en curso por el delito de violación. Lo que está haciendo ahora el fiscal Armendáriz es decretar una serie de diligencias trabajando con la Policía de Investigaciones para ir confirmando desde el vínculo profesional hasta el relato de cada uno de estos episodios. Ahora, ha trascendido también que se han revisado hasta las redes sociales de la denunciante. Y ahí también buscan acreditar el vínculo, ¿no? Si es que existía esta relación laboral y si es que había algún tipo de publicación que pudiera servir también en el marco de esta investigación. Eso es más fácil de claro, demostrar. Y de hecho ya la justicia tiene el celular de Monsalve. Que se incautó ayer en la tarde-noche. Claro, y ahí lo que aparezca en el celular también puede dar indicios de qué tipo de relación tenían ellos. Claro que sí. Bien, ahora, la justicia tiene que seguir su curso y determinar finalmente acá, porque él dijo que, ¿cómo era la frase que él había dicho? Que él no reconoce hechos constitutivos de delito. Claro, esa es la frase que él menciona ayer y que es la única declaración que ha dado hasta ahora, porque tampoco se extiende más allá en medio de esta intervención para referirse sobre esa situación. También está, como decíamos, dentro de las diligencias y dentro de la carpeta de investigación el peritaje del Servicio Médico Legal, que ya habría entregado su informe. O sea, mencionábamos que la denunciante concurrió al Servicio Médico Legal acompañada por la jefa de la Unidad de Víctimas y Testigos, Cecilia Frey, a someterse a ese peritaje, y ese informe ya emanó
ya lo tendría en su poder el fiscal Armendáriz, está dentro a lo mejor de los primeros antecedentes, y en base a eso es que se decretan las otras diligencias que nosotros les mencionábamos también. Así que eso es parte de las primeras órdenes que ha señalado el fiscal Armendáriz hasta ahora, en un caso en el que se presume la inocencia hasta el final, ¿no es cierto? Hasta que no haya una condena. Solo un datito, cuando acudió la PDI al restaurante para incautar las cámaras de seguridad, por lo visto esas imágenes ya no estaban disponibles porque después de 15 días se van borrando esas imágenes de los discos duros, pero sí interrogaron a los trabajadores del restaurante peruano. Claro. Para preguntarles si es que ellos habían visto al subsecretario en esta reunión, en esta junta que tuvo ahí con la funcionaria en ese restaurante. Sin embargo, ellos señalan no recordar eso, porque es muy habitual en ese restaurante ver a autoridades de gobierno, claro, porque está ahí en pleno centro y es común ver a distintas autoridades ahí. No recordaban bien el encuentro que tuvo Monsalve con la funcionaria. Sí, lo cierto es que esto ha desatado un verdadero terremoto político. Ayer estaban todos los sectores muy impresionados con esta denuncia, y es parte de lo que vamos a seguir observando, ¿no? Cómo avanza la investigación del fiscal Armendáriz. 7 de la mañana.